El cumpleaños de Jesús, está bien, ¿qué otra cosa? Nadie quiere decir nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la Navidad? Porque en todo el mundo se celebra, en toda la faz de la tierra, es como que hay una pausa, es como que se detiene todo y bueno, la gente está... Hay incluso gente que se pone a cuestionar si es correcto celebrar o no la Navidad. Alguien me escribía en Instagram esta mañana, ¿se va a celebrar o no es bíblico no celebrar la Navidad? Y yo creo que no hay ningún problema en celebrar la Navidad, festejar la Navidad. Y mejor todavía si sabes por qué estás celebrando ese tiempo tan especial, ¿verdad? ¿Por qué motivo estás celebrando? Y qué tremendo que cuando vos y yo miramos que en toda la faz de la tierra y en las noticias uno empieza a ver de qué manera se festejó en China, de qué manera en Nueva York se fue celebrando, de qué manera fue en Canadá y en todos los países del mundo y va saliendo. Qué tremendo que hasta los que más le critican a quienes le sirven a Jesús y por ende a Jesús, celebran también la Navidad. Que los más incrédulos de todos los que ni ahí están ni quieren saber nada de Jesús, se ponen a celebrar también este tiempo. Y yo creo que la Navidad, y me emociona porque tiene muchas cosas especiales que yo creo que forman parte de la voluntad de Dios para un tiempo como este. La Navidad tiene muchos de esos detalles, como por ejemplo unir a una familia que de repente a lo largo de todo el año no se unió. Y no, pero Navidad sí o sí es como una ley, una tradición en la familia, no importa de dónde están. En muchos casos, ahí se reúnen. En muchos casos, ¿qué sucede en la Navidad? Uno entrega regalos. El resto del año vos ni por buen comportamiento, a veces ni en tu cumpleaños no recibís regalos. ¿Verdad? Reyes Magos ya no se creen eso. Bueno, pero Papá Noel se cree todavía en muchos lugares. ¿Verdad? Y uno recibe y hay muchas cosas lindas que suceden en la Navidad, pero yo quiero centrarme en dos cosas principales para tratar de responder hoy. ¿Qué es la Navidad? Número uno, la Navidad es Dios con nosotros. Porque para eso Él vino, para eso Él llegó, por eso hoy celebramos la Navidad, no solo porque hace 2000 y algo de años Jesús nació en la tierra, sino porque en algún momento u otro Él tiene que nacer en cada uno de nosotros. Él tiene que nacer en nuestros corazones. Celebramos Navidad y deberíamos hacerlo con el motivo de que el Señor Jesús no solo nació en Belén, sino en nuestro corazón y cambió las tinieblas en luz, la suciedad en santidad, la tristeza en gozo. Mi amigo, amiga, Jesús ya nació en la tierra. ¿Cuándo vas a dejar que nazca en tu corazón? Pero así en serio. Que nazca y que empiece a crecer, no solo que nazca y después le matás otra vez o le haces volar de tu corazón, sino que nazca y empiece todo ese proceso de que Él pueda crecer dentro tuyo, estar dentro tuyo. Y yo no sé si vos alguna vez te pusiste a preguntar o buscaste por qué Jesús nació en un pesebre, con toda la autoridad que Él tiene, con todo lo que implica que el único Hijo de Dios venga a nacer acá en la tierra. ¿Por qué nacer en un lugar sucio, en un lugar frío, en un lugar con olores no muy agradables normalmente? ¿Por qué venir a nacer en ese lugar? ¿Por qué nacer en un pesebre? Y ¿saben qué? Cuando vos y yo miramos y estamos diciendo que Dios quiere estar con nosotros y que así como Él nació en la tierra, quiere nacer en tu corazón, el pesebre tiene muchas cualidades parecidas a un corazón donde Dios todavía no está. Un lugar frío, un lugar sucio, un corazón que por tanto pecado, por tantas cosas apartadas de los principios del Señor, hiede. Entonces yo creo que por eso también Él nació en ese lugar, porque un día, y creo que es importante recordar eso, porque hay mucha gente que viene y quiere como decir, no, uno tiene que ser perfecto para que el Señor le acepte, para que Él venga a un lugar.
Pero en realidad Él vino a un lugar que para nada era perfecto, no estaba preparado, no era. Tal vez vos hoy digas, pero yo no estoy preparado todavía para tenerle a Jesús en mi corazón. O tal vez en estos días vos le hables a esas personas con las que vas a pasar y te digan, pero yo no estoy preparado para eso. Y justamente tu vida es entonces la que Jesús quiere, porque donde no estaba preparado, Él vino y nació en ese lugar. Solamente porque se le dio la oportunidad de nacer ahí. ¿Qué significa eso? Que aunque tu corazón, tu vida no esté preparada todavía, según vos, para tenerle a Jesús, si vos le das la oportunidad, Él va a nacer en tu corazón. Miren, la palabra dice, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Navidad es Dios con nosotros. Su nacimiento es para eso, para que Él esté con nosotros. Mucha gente en este tiempo y en estos días se siente sola, se siente vacía, se siente mal, se siente triste. Algunos luchan con recuerdos del pasado porque antes había gente que tal vez hoy no está en tu celebración de Navidad, porque antes celebrabas de esta manera y ahora va a ser solamente de esta manera, y recuerdos que a uno a veces le tienen a mal traer. Y hay gente que quiere hacer gran fiesta en estos días, hay gente que quiere comer de todo lo que pueda, que quiere farrear y tomar todo lo que pueda y no pudo a lo largo del año, que gasta todo lo que tal vez pudo juntar en estos días y después al día siguiente ya va a pedir saldo otra vez. Y no se da cuenta que con todo eso igual no llena el vacío. El vacío que solamente aquel por el cual hoy celebramos la Navidad puede llegar a llenar. Dios con nosotros. Navidad significa que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y que Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Es como un recuerdo que sigue latente de que Él está ahí. Entonces, si vamos a volver a celebrar la Navidad en estos próximos días, recordémonos que Dios sigue estando con nosotros. Y como a veces dicen algunos pastores, ¿verdad? Qué triste que el cumpleañero al que se le va a festejar o celebrar ese día a veces no esté presente en esa celebración. Porque a veces hay celebraciones de Navidad que va a huir de ahí el Señor Jesús. Que preparemos el lugar para que Él pueda estar. ¿Y qué es lo segundo? La Navidad es ese tiempo que marca el antes y el después de Cristo. Ese bendito acto hecho de venir a nacer acá en la tierra hizo que la historia de la humanidad se parta en dos. Y vos cuando estudiás la historia de la humanidad, vos vas a ver que la era de piedra y no sé qué, era tantos años antes de Cristo. Y hubo un cambio, hoy estamos viviendo 2018 años después de Cristo. Esa acción que generó una reacción que cambió absolutamente no solo a toda esa nación, sino al mundo entero. Y te quiero explicar de qué se trata, porque en lo espiritual tiene cosas más profundas todavía. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Miren lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y quiero mirar un ratito ahí. ¿Qué es la Navidad? Uno de los conceptos que me gustó es que la Navidad es la celebración del momento histórico del cual estamos hablando, en el cual el Señor vino a la tierra en la persona de su Hijo amado para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte. Por eso cuando hablamos de Navidad y hablamos de que hay un antes y un después de Cristo,
ese después de Cristo empieza con dos palabras muy importantes que tenemos que recordar, que están en la Biblia y de la cual a veces no hablamos ni profundizamos mucho. ¿Cuáles son esas dos palabras importantes? Número 1, encarnación. Y no te estoy hablando de la ciudad que está acá a unos cuantos kilómetros. Te estoy hablando de lo que el Señor hizo. Él se encarnó en una criatura que nació. La Biblia dice en Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y sigue hablando ahí la palabra del Señor. Él no es que nació y se convirtió en Dios. El Señor ya era Dios. Lo que sucedió es que ese bebé que nació era Dios en carne. ¿Y saben para qué vino a nacer acá en la tierra? No vino a nacer con otro propósito que no sea formar a esos 12 discípulos que anuncien la palabra, que anuncien su mensaje, que hagan correr y esparcir la voz por todos los lugares. Y hoy sigue dando fruto eso. Y como conclusión final, Él tenía que morir en la cruz, para que mediante eso pueda suceder lo segundo. Esa encarnación tuvo por fin la reconciliación, traer esa unidad donde había enemistad, unir aquello que se separó un día. Reconciliar tiene que ver con eso, con conciliar algo que un día estaba unido pero se separó. Reconciliar eso. ¿Por qué? Porque si Dios es el que nos creó con un propósito, para que estemos en la tierra, vivamos su voluntad. Pero hay tanta gente que no vive su voluntad, entonces Él tuvo que venir a la tierra en forma de hombre, morir. ¿Para qué? Para que haya una nueva oportunidad y vos y yo podamos llegar al Padre, no quedarnos separados de Él. La Biblia habla en Romanos 5, 6 y 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice la Biblia, murió por los impíos. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la Biblia esa palabra reconciliación tan gloriosa nos habla de aquello que Él hizo. Y cuando vos y yo nos recordamos de Navidad, del tiempo donde nació Jesús, a veces solo decimos, y las músicas dicen, el niño Jesús, el niño, pero Él creció, no se quedó como un niño. Algunos le siguen teniendo como el niño, el bebé ahí que nació y no pasó nada. No, Él nació, ese no es cualquier niño, nació con un propósito de reconciliarnos, de volver a juntarnos con el Padre, de volver a conectarnos con el propósito que hay con nuestra vida. ¿Saben qué? Hay mucha gente y muchos adolescentes, muchos jóvenes que quizá hoy están acá, quizás nos están viendo ahí por las redes sociales, que tienen una vida que necesita reconciliarse. Y a veces, ¿qué pasa? Uno, en vez de reconciliarse, está ahí en el lugar donde está condenándose, golpeándose. ¿Por qué? Porque no llegó a entender el propósito de este tiempo. Este propósito o la Navidad no tiene nada que ver con los árboles, con Papá Noel, con los regalos. Tiene que ver con lo que en realidad ocurrió. Todo bien si podés celebrar con todo lo que tengas para celebrar, pero nada mejor que celebrar sabiendo a quién estás celebrando y por qué le estás celebrando. Y quiero terminar contigo en esta noche mirando las 3 reacciones, porque sí o sí, ante esta misma situación, ante estos mismos días, alguna de las 3 reacciones todos tenemos. Cuando la Biblia cuenta la historia de estos días, la Biblia menciona, eso está en Mateo capítulo 2, no voy a leer todo, pero ahí empezando por el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó
Convocó a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer. Ellos dijeron en Belén. Así está escrito, pero no sabemos dónde. Dice la Biblia que entonces ese rey Herodes habló con los magos y le dijo, bueno, vayan a buscarle donde sea que le indique la estrella. Cuando sepan, vengan. ¿Conocen ustedes la historia? ¿Cuál era la reacción? Y sigue siendo la reacción de mucha gente hoy en día. Todos vivieron el mismo tiempo. Todos tenían la información de lo mismo. Todos estaban en la misma situación, pero sus reacciones fueron muy distintas. Por un lado estaban los fariseos, los sacerdotes, que conocían la ley. Ellos hasta recitaron de memoria. La historia dice, los profetas dicen que iban a nacer en Belén de Judea, que ahí la más pequeña, tú Belén de Judea, de Éfrata, si vos lees, todo eso menciona. Pero ¿qué tenían ellos? Tenían toda la información, tenían todo el conocimiento, pero tenían una tremenda indiferencia. Ni ahí estaban. Si ellos sabían lo que eso representaba, si ellos sabían la profecía, ellos tenían indiferencia a todo eso. La indiferencia endurece el corazón y es capaz de matar y eliminar cualquier rastro de afecto. Y hay mucha gente tan indiferente hoy en día a todo lo que tiene que ver con el Señor. A todo lo que tiene que ver con este tiempo. Hoy en día la distancia ya no separa a las personas. Uno puede estar en contacto de acá hasta el lugar más lejano del mundo, a través de aparatos como este. ¿Qué es lo que hoy separa a las personas? Por ejemplo, la indiferencia. La indiferencia. Gente que tiene la información pero no hace más que saberla. Yo no sé quién de ustedes sepa y hoy, después de haber escuchado lo que hablamos de la Navidad, saben lo que sucedió, lo que ocurrió, por qué ocurrió. Pero si vos te quedás con esa información y no la compartís con otras, ¿qué está pasando? Vos te quedás en esa indiferencia. Hay gente que está indiferente a que su mejor amigo conozca la verdad o no, a que sus familiares la conozcan o no, y se achican. Se sienten menos porque los demás están haciendo todo lo contrario a lo que el cumpleañero estableció, pero por ser menos tal vez uno se achica. Hay otro tipo de reacción como la del rey Herodes, que tuvo odio. Odio. Hoy en día hay mucha gente que odia a Cristo y a los hijos de Cristo. Odian todo lo que tiene que ver de los principios. La Biblia dice que Herodes se turbó, se enojó, se molestó, convocó a todos los principales del reino. ¿Y saben cuál fue el edicto que quitó? Que se le mate a todas las criaturas que tengan 2 o menos años de 2. ¿Por qué? Era algo como para asegurar que sí o sí ese rey que estaba naciendo en algún lugar, bueno, él no sabía quién era, en qué casa, en qué lugar, pero era para asegurar que muera como sea. Hoy hay gente que tiene tanto odio y eso viene provocado por el mismo enemigo, que va a hacer lo que sea para tratar de matar lo que Dios quiere hacer nacer en tu vida. Él estaba naciendo ahí en la faz de la historia y estaba naciendo la iglesia primitiva y todo lo que venía a partir de ese nacimiento. Vos pensás que la gente que se burla de vos, eso es algo ocasional, y te estoy hablando cuando lo hace porque vos vivís o respetás ciertos principios, ciertos valores que enseña la palabra del Señor. ¿Lo hace aleatoriamente o sí? No. El enemigo está usando a ese hombre o a esa mujer como lo venía usando a Herodes y a tanta otra gente en la historia de la humanidad. A veces es con palabras, a veces es con acciones, a veces es utilizando un poder, a veces, de la manera que sea. Pero también estaba el tercer grupo, el grupo de esos magos. Y el grupo de aquellos que fueron y empezaron a adorar. Esos magos representan a quienes se deleitan en honrar al Señor. Aquellos que entraron a la casa donde estaba Jesús y la Biblia dice que su primera reacción
fue postrarse en ese lugar. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Él? ¿Será que este 24, 25, cuando se recuerde ese momento tan especial, vas a tomarte un tiempo para postrarte delante de Él? Le adoraron. Y esto puede ser con cánticos, puede ser con gestos, no sé en qué vaya a consistir tu adoración en estos días. Pero tiempos como la Navidad son excusas perfectas para que sigas a Jesús, para que te acerques a Él. Cuando vos y yo le alabamos, ¿saben qué pasa? Nosotros le estamos buscando a Él. Pero cuando nosotros le adoramos, Jesús empieza a buscarnos, porque la Biblia dice que Él busca adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Es como dar y empezar a recibir. Ellos empezaron a hacer lo que la mayoría no quería hacer. Pero cuando vos haces lo que la mayoría no quiere hacer, vos obtenés lo que la mayoría no puede obtener. Y fue tremendo lo que la Biblia dice que ellos le regalaron oro. El oro en ese tiempo era símbolo de realeza, de dignidad, de autoridad, de soberanía. Eso se le daba solamente a los reyes. Le regalaron eso. Representaba gobierno, posición. Era lo de mayor valor que uno podía tener. Irónico, porque nosotros queremos todo lo mejor que Dios tenga para darnos, pero nosotros le damos casi siempre lo de menor valor. Ellos le dieron lo de mayor valor. Ellos le dieron incienso. Declarando que él era un profeta, porque el incienso era la sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo en ese tiempo, y solo los profetas tenían acceso a él. Ellos le regalaron mirra como sacerdote. Era el perfume costoso que se utilizaba en ese tiempo, como a veces perfume, a veces para embalsamar cadáveres, a veces como medicina. Y ellos fueron y le adoraron. Yo no sé cuál de estas tres va a ser tu reacción en esta Navidad. Jesús no tiene nada que ver con lo que pueda estar pasando en tu familia, como para que por ese motivo vos no te acerques a Él. Jesús no tiene nada que ver con lo que pueda estar pasando en tus finanzas, respecto a tus sueños o el área que sea. Dicen que en una conversación, en una peluquería, el peluquero le estaba diciendo a dos clientes que estaban en ese lugar: Jesús no existe, no existe. ¿Por qué decís eso?, le dijo uno. Y le decía: mirá las noticias, lleno de violencia, muertes, violaciones, que esto, que lo otro. Mirá ahí afuera, toda la hora se le roba. Mirá aquel que está pasando, a él ayer se le robó. Mirá mi funcionario que está ahí, a él le dejó su señora. Dios no existe. Cuando uno de los que estaba en ese lugar, que sí creía en el Señor, vio pasando por ahí a un tipo que tenía rastas larguísimas, y se notaba que ni cuidaba eso, y tenía ciertas moscas que sobrevolaban también. Ese tipo le dijo: ¿sabe qué? Para mí los peluqueros tampoco existen. El peluquero le dijo: pero ¿cómo? Acá yo estoy. Y mirarle a aquel tipo, los peluqueros, si yo le veo a aquel tipo, no existen. Y el peluquero le dijo: pero ese tipo solamente está así porque nunca acude junto a mí. Si acude junto a mí, no va a tener nunca más su pelo así. Y ese hombre que estaba en ese lugar le dijo: lo mismo ocurre con esas personas que violan, que asesinan, que son infieles, que roban. No se acercan a Dios, por eso están de esa manera. No es que Dios no exista. Lo que pasa es que hay mucha gente indiferente, o mucha gente que odia.
llegando a este tiempo tan interesante. Hoy muchos tienen una idea errónea de lo que es la Navidad. Piensan que solo es comida, que solo es tomar, que solo... Hoy estaba pensando, mañana vamos a hablar de eso a la mañana, pero pensando un poquitito de qué dirían las personas que presenciaron ese momento. Porque yo creo que van a tener un enfoque totalmente diferente al que nosotros de repente hoy o la mayoría pueda tener sobre la Navidad. Y te animo a que vos empieces a ver todos los actores que estaban en ese tiempo. Por ejemplo, los pastores. Y yo creo que para ellos este tiempo, si ellos tuviesen que describir ese tiempo, lo describirían como un tiempo quizá de levantamiento divino. ¿Por qué? Porque el cargo que ellos tenían era como el de los más bajos que podía haber. La Biblia dice que ellos, pasada la noche, en hora de la madrugada, ellos estaban trabajando cuando todos los demás dormían. Ellos eran los que tenían que trabajar. Esos pastores no eran nadie, era gente marginada, gente que estaba aparte. Allá en el establo, allá en la vigilia de la noche, gente sin recursos, que no era de la clase social más reconocida. Y qué importante es que vos y yo miremos eso, porque gente que de repente se siente hoy menos que otros, porque se siente discriminada tal vez por lo que la gente dice que uno es. ¿A quiénes fueron los primeros a los cuales se manifestó el Señor? Dice que los cielos se abrieron y que una hueste celestial apareció en ese lugar y les habló. Les dijo que el Señor nacía y que querían estar en ese lugar. Porque a quienes cree la gente que no tienen valor, a esa gente Dios empieza a dar valor. Por eso si vos crees de repente que no tenés valor por cosas que pasaron, para Dios sí tenés valor. Dios siempre escoge lo vil y lo menospreciado del mundo, dice la Biblia, para avergonzar a los que se creen mucho o aparentan mucho. Imagínate a los pastores, preguntarles sobre Navidad a esos pastores. Imagínate por ejemplo a Simeón y a Ana. La historia cuenta que ellos recibieron una promesa de que ellos verían con sus propios ojos. Y ya eran de avanzada edad, no morían esperando ese tiempo. Yo creo que si a ellos les preguntamos qué es la Navidad, van a decir tiempo donde se cumplen promesas. Porque ellos vieron con sus ojos y después de ver con sus ojos, la Biblia dice que ellos fallecieron. Quizá en esta Navidad vas a tener que aprender a esperar. Pero si Dios algo te prometió, Él va a cumplir. Él va a cumplir. ¿Cuántos se animan a zapatear el piso ahí donde están? A ver. Fuerte, fuerte. Yo les pregunto, ¿está firme el piso, sí o no? ¿Saben qué? Más firme que este piso están las promesas que Dios un día te dio. Y si Dios te prometió, Dios va a cumplir. Y esta Navidad que representa que Dios está contigo, que representa que hay un antes y un después, es un tiempo para que vos invoques. Si podés con toda tu familia, hacelo. Si ellos no lo aceptan, hacelo vos solo en el lugar donde estés. Invocar su presencia. Su promesa para tu familia se va a hacer realidad. Tu testimonio va a ser fuerte, tu presencia. Teniendo la presencia de Dios dentro tuyo, va a ser fuerte, va a ser tremendo. No sé, podemos hablar de José y María de repente. José y María seguramente van a decir, es un tiempo de confiar en algo que es incomprensible. Porque era incomprensible que le diga de repente el ángel a María, vas a dar a luz un hijo. Se va a llamar Emmanuel, va a hacer esto, va a hacer lo otro. ¿Y cómo si yo no le conozco?
Todavía José no tuvimos relaciones sexuales, yo estoy virgen, yo me guardé, Imagínense a José cuando recibió esa noticia. De hecho, la Biblia dice que él pensaba dejarle en secreto a ella a causa de esa noticia. Y se durmió antes de hacer eso, y ahí en el sueño el Señor le habló. Imagínense los comentarios de la gente que podían tener ahí en la sociedad. Seguramente incomprendidos, seguramente hasta en la propia familia hablaron. Y bueno, José y María dice que no sé qué, pero ¿cuánto tardó hasta que Jesús demostró todo lo que en realidad era? Ese tiempo para ellos ha de haber representado ese tiempo de confiar en lo incomprensible. ¿Y por qué no recordarnos de aquel que nos hace celebrar estos días, Jesús? Que si le preguntamos a Él, capaz nos diga que es un tiempo de no escatimar ningún precio para cumplir. Ningún precio para cumplir una misión celestial como la que sabemos Él tuvo. Dejar todo, venir a encarnarse en un hombre. Yo no sé si en esta Navidad alguien va a ser capaz, en medio de la situación que pueda estar pasando, de decirle: Señor, no hay nada que vos me pidas. No hay nada que vos me pidas que yo no sea capaz de entregar por tu causa. Porque en realidad eso hizo Dios por tu causa, por mi causa. Dio todo, su único hijo. Dio sus mejores años. Dio sus mejores fuerzas. Dio su vida. Pero nosotros día a día le decimos: no me vayas a pedir eso, cualquier otra cosa, pero no eso. No, esto tampoco, Señor, otra cosa. No tampoco, Señor. ¿Cuántas cosas Dios te pidió en este año? Solamente en este año. Que vos no le diste. A veces tiempo, a veces dones, a veces talento, a veces recursos, a veces tu boca quería usar para que le hables a aquel que necesitaba escuchar una palabra. A veces eran tus dedos para que ese mensaje llegue a la persona que debía llegar. A veces eran tus redes sociales, a veces no sé qué Dios te pedía. No sé qué Dios te esté pidiendo. Pero Navidad es mucho más que reunirnos solamente en familia, cantar, comer, reírnos. Yo te animo a que en estos días no cambiemos los símbolos humanos por las verdades celestiales. Celebrar, disfrutar con tu familia, hacelo. Pero hacelo con propósito, hacelo con el sentido de por qué lo haces. Celebramos un año más de que el que cambió la historia de la humanidad sigue extendiendo su misericordia. Si vos tenés gente en tu entorno que aún no le conoce al Señor, yo creo que deberías celebrar esta Navidad diciéndole gracias porque llegó un año más que se extendió tu misericordia por ellos. Si vos tal vez fallaste mucho con Él y llegó este tiempo, le digas gracias, Señor, y no vuelvas a hacer. Arregla con Él. Ahí donde estás, yo te animo a cerrar tus ojos por un ratito. Ya tenemos que terminar en esta noche. Navidad es Dios con nosotros. ¿Cómo me gustaría que vos ya hoy digas nosotros? Y que no tengas que decir como otra gente dice, Dios con vosotros, sino que puedas incluirte ya en este grupo y decir nosotros.